en ese tránsito estamos. Todo aquel que se plantee una alternativa frente a ese imperio de la muerte, porque eso hay que decirlo claramente, de eso se trata, va a estar necesariamente en la línea de los enemigos de ellos, ¿no? Nosotros definimos que la lucha actual es por la humanidad y contra el neoliberalismo. Estamos planteando, así como en México a nivel mundial, la única posibilidad de que el mundo sobreviva, y no me refiero solo a la cuestión ecológica o ambientalista, incluso al tejido social, sobre todo al tejido social, a lo que hace una nación, a un grupo, una persona, un individuo, ser lo que es, está amenazada por esta lógica del capital. La única posibilidad de salvar a este mundo es acabar con aquellos que quieren destruirlo, o sea, con los grandes capitales. Es aquí donde la lucha por la paz es una lucha anticapitalista, así como la lucha por el medio ambiente es una lucha anticapitalista. Carlos Lauría, Darío Ramírez, bueno, regresamos en esta conversación que sostenemos precisamente a partir de este asesinato de Gregorio Jiménez en Veracruz, por el caso mismo, per se, pero porque se agrega a una circunstancia ya muy amplia en diferentes lugares de la República, en México, pero concentrada la atención en Veracruz por lo que ustedes están planteando. Carlos Lauría, ustedes en su momento han sido, bueno, en diferentes momentos han sido un factor muy importante para el tema de federalizar las investigaciones, de crear instrumentos y herramientas en el sistema judicial mexicano para proteger a los periodistas. Cuando nos topamos con este y otros casos, ¿qué evaluación haces, Carlos, de lo que se ha logrado y de lo que no, precisamente para esta materia? Bueno, sí, Carlos, está claro que en la mayoría de estos casos han llegado a la misma conclusión, ¿verdad? La mayoría de estos casos de crímenes contra periodistas, de desapariciones, ocurren en los estados. Y la realidad es que ninguno de estos casos producen avances en la justicia. En este caso, digamos, ha habido una presión muy fuerte, el gobierno se ve obligado a dar algo y veremos en qué termina, ¿verdad? Pero la realidad es que la mayoría de estos casos no se resuelven, 90%, tal vez más. Por eso creo que como la libertad de expresión, acá estamos hablando de libertad de expresión, es un derecho constitucional, esta es una responsabilidad que le compete ya al gobierno federal, ¿no? Que no se puede lavar las manos diciendo que esto no es jurisdicción, no, esto es, está afectando a México y está afectando a la democracia mexicana, porque los periodistas al no poder informar sobre lo que está ocurriendo, dejan a comunidades desinformadas, la gente no puede tomar decisiones informadas sobre lo que está ocurriendo. Es un problema que va al corazón de la democracia, ¿cierto? Y por eso es importante que esta sea una responsabilidad federal. Creo que con la enmienda constitucional el paso adelante es que la federación tiene ahora más facultades para traer casos. Lo que falta ahora claramente es que se quiebre este ciclo de impunidad que rodea a la mayor parte de los casos, ¿verdad? Que haya jueces idóneos, procuradores de justicia y fiscales idóneos que puedan llegar a investigar sin presiones o con presiones, pero que puedan llegar a dar investigaciones que den con los responsables, que se resuelvan los casos. Eso es lo que hace falta. Lo hemos hablado muchísimas veces con periodistas y con funcionarios de México desde hace muchos años. Es necesario cerrar el ciclo de impunidad que rodea estos casos. Hasta tanto eso no ocurra, digamos, los periodistas, los activistas vamos a seguir en este círculo vicioso de escepticismo que rodea a la mayoría de estos casos, porque no hay resolución, y eso es fundamental. Para eso también es necesaria la voluntad política, ¿no? Y allí veremos si en la administración de Peña Nieto realmente tiene voluntad política para que esto ocurra, ¿no? Es un elemento también importante a considerar. Un elemento sin duda importantísimo, Carlos Lauría. ¿Y qué decir, Darío, cuando vemos ahora que habla de la institucionalidad y de la eficacia de la institucionalidad, que es un elemento fundamental para que esto pueda ser distinto, cuando los responsables de investigaciones previas, ¿no? O sea, cuando los que fueron designados para investigar el asesinato de Regina, por ejemplo, de la revista Proceso, pues acaban siendo los mismos que van a investigar este caso? Para contestar esto, el contexto que te pondría es: alguien
déjame nada más dejarlo así. ¿Alguien se beneficia de tener una prensa con tanto miedo en Veracruz, con tanto miedo en Michoacán, con tanto miedo en Nuevo León, con tanto miedo en Guerrero, con tanto miedo en Chiapas? Es decir, no es que alguien no esté ganando de la falta de escrutinio, de la falta de libertad de prensa, de la falta de información. Alguien está ganando del miedo. Es decir, alguien, porque si no pensamos que es un problema donde... Además, ¿alguien? ¿Quién? No, bueno, yo... Digo, no digo nombres y apellidos, pero... Autoridades, exactamente, las autoridades policíacas corruptas, procuradores corruptos, gobernadores, la misma delincuencia, es decir, que también ataque, también ve, y el Estado, en vez de ejercer ese elemento de decir, necesitamos esa prensa, como lo dice Carlos, a todos les conviene. ¿Por qué? Porque ya no hay información, ya no va a haber un Gregorio que va a decir, oye, los secuestros en la región de Coatzacoalcos están otra vez creciendo. ¿Quién lo va a decir ahora? Es decir, lo que debería hacer ahorita la prensa es agarrar todas las notas y darle seguimiento a todos este tipo de cosas. Pero es importante esto, Carmen, porque si no reconocemos que el sistema es corrupto, es decir, corrupto en el sistema, en términos de cómo podemos garantizar esta libertad de prensa, pues es valorando al trabajo periodístico, sabiendo que es fundamental, y eso pasa exactamente por protegerlo. Y los que ganan con su silencio, pues que dejen de ganar con su silencio. Bueno, esa es la reflexión obligada, Carlos Lauría, desde luego que nos lanza Darío, porque sí, efectivamente, volvemos al punto de a quién daña y a quién puede beneficiar. Aquí hay ganadores y perdedores de estas historias, y ciertamente la continuación de la práctica, la permanencia de la impunidad en la práctica de desaparecer periodistas, de asesinar o de hostigar periodistas, pues se ha prolongado demasiado, ¿no te parece? No, se ha prolongado demasiado y la falta de respuesta también, digamos. Se han creado instrumentos, se ha reformado la Constitución, pero es necesario que el sistema de justicia produzca resultados. Es imprescindible para que haya una señal, digamos, de lo más alto del poder en México, ¿no? De que esto, digamos, ya no son suficientes las manifestaciones de condena ni de solidaridad, son absolutamente necesarias, pero son también insuficientes. Y verdaderamente esto produce daño en la imagen de México a nivel internacional, no hay ninguna duda. Creo que estos son derechos humanos fundamentales, ¿no? Que están, digamos, no están pudiendo ser ejercidos a pleno por miles de ciudadanos mexicanos, incluyendo los periodistas, porque hay un estado de terror, ¿no? Que paraliza, que provoca un silencio muy profundo, que produce comunidades donde no hay información, ¿no? Y una sociedad menos informada, finalmente, es una sociedad menos democrática. Sin la menor duda, Carlos, una sociedad menos informada es una sociedad menos democrática, desde luego. Darío Ramírez, Carlos, regresamos en la parte final de esta conversación. Bueno, Darío, Carlos, entramos en la parte final, regresamos con este tema para cerrar una reflexión obligada dentro de las varias cosas que nos acuden con la muerte de alguien, de un periodista en este caso, y la suma de casos de muertes en México de miembros del gremio. Hay en este asunto, en esta ocasión, una expresión solidaria y de exigencia que en otros casos se ha dado, en otros no, y pudiera ser un elemento para acelerar lo que fue el hallazgo de este cadáver. Sí, yo creo que hay que reconocerlo porque lo venimos pidiendo, fomentando, y no ha sido fácil llegar a las muestras de solidaridad que se vio en el caso de Gregorio Jiménez. Creo que un amplio sector del gremio periodístico salió, alzó su voz, se organizaron. Tenemos reportes de varios colegas que salieron a las calles en Jalapa, en Coatzacoalcos, e inclusive sufrieron algún tipo de acoso por parte de policías municipales. Los que se manifestaban por este caso, a favor de la aparición con vida de Gregorio. Sí, está perfectamente documentado, y creo que eso es, vaya, a pesar de ese miedo que hemos relatado en este programa que se vive en Veracruz, pues tuvieron el coraje
porque saben que pues, hoy es Gregorio y ojalá no sea nadie más, pero hay 10 periodistas atrás de Gregorio que pues, indican que Veracruz es muy peligroso. Entonces, me parece que el elemento de solidaridad de los colegas periodistas fue un punto de inflexión y ojalá, me gustaría acabar como con un dejo de optimismo que sea ya para pues, una clara barrera para frenar la impunidad y el esclarecimiento de otros casos. Carlos Dauría, para cerrar, ¿qué dirías? Sí, coincido totalmente con lo que dice Darío. Creo que esto sí ha sido fundamental y ha sido uno de los pocos casos donde el periodismo mexicano en su conjunto ha reaccionado de esta manera, expresando solidaridad, exigiendo la liberación, siendo consistente en el mensaje y al mismo tiempo dándole continuidad al hecho a partir de la falta de respuesta de autoridades. Esto obligó a una reacción del Estado y esto es muy importante, ¿no? Creo que esto puede marcar el inicio de una tendencia en estos casos donde la reacción y la solidaridad juegan un papel fundamental para presionar a autoridades que tienen un registro pésimo en materia de impunidad. Pues ahí está todo este panorama y desde luego las expresiones diversas que se han dado continúan precisamente una vez que se dio el hallazgo, en función precisamente de que la exigencia mayor es que no se agote la propia investigación, como lo dejó entrever el secretario de Gobierno cuando cerró el asunto solamente a un tema de venganza por motivos personales, habiendo información y materia para continuar también con otra línea de investigación relacionadas con su trabajo periodístico. Así que estaremos en comunicación y siguiendo de cerca lo que venga. Carlos Dauría, gracias por estar en esta comunicación México-Nueva York, viceversa. Gracias por estar aquí en esta ocasión. Muchísimas gracias, Carmen, a vos por atención a estos temas. Un saludo a Darío. Gracias, Carlos. Gracias, Darío, por estar aquí como siempre. Estaremos como siempre en contacto y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Hasta la próxima.